Compatriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, domingo 11, 7 de la noche, un día muy especial, un día muy icónico en el corazón de todos los seres humanos. Veneramos, honramos, recordamos a nuestras madres. Todos hemos llegado a este medio a través de una madre y por supuesto es motivo de orgullo sentir el amor del cual nosotros venimos, del cual nosotros recibimos y por el cual nosotros estamos aquí. Así que honra para todas ellas, para todas las personas que la tienen viva, para las personas que ya la despedimos, nuestro saludo de todo corazón. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en esta velada. Yo quisiera comentarles a ustedes, yo aquí no estoy simplemente por amor al arte, no estoy aquí a causa de una obligación, no estoy aquí comprometido con ninguna causa, yo estoy comprometido con mi causa, no pretendo ser diplomático, no pretendo darle ningún vector de guía a nadie, sino simplemente compartir con todas ustedes la oscuridad, el silencio, toda la penumbra que nos está tapando continuamente. Me apasiona cuando trato de hablar, cuando trato de transmitir, porque es un acto de sinceridad de mi yo interior hacia afuera. Yo pudiera estar tranquilo en mi casa disfrutando del fin de semana, de un día icónico donde toda la familia se reúne, pero saco una parte porque para mí es importante estar aquí ante ustedes. Yo no soy ningún orador. Yo más bien soy un ciudadano que quisiera decir la palabra bien claro, me siento agradecido. Soy un inmigrante ilegal que ama esta tierra y que la he elegido como patria, porque aquí encontré lo que muchos solo sueñan, es la libertad de tener un propósito. Esa libertad está en peligro continuamente, no ayer, no hoy, no mañana, es un acto continuo. Y quien no lo quiera ver, perdóneme, o está dormido o ha sido seducido por alguna canto de sirena rara, o está usted arropado dentro de un disfraz de una justicia social. Sería importante que nos detengamos un momento y ver esto. El milagro americano. ¡Wow! Todo el mundo viene a este país con ese sueño, con ese cliché que lo hemos estado escuchando en nuestros países desde chiquito. Este país no nació por un accidente. Este país nació por un motivo divino. We the people. 3 palabras que estremecieron al mundo cuando nuestros padres fundadores aún ni tenían la visión clara del futuro, pero sí pensaron de que había que poner una acción, una idea, y esa idea es lo que estamos viviendo hoy en día. Si le queremos poner la palabra al sueño, deberíamos fijarnos en eso y no en la quimera del carro, del apartamento, del sueldo, el trabajo realizado. No. Nuestros padres fundadores sabían que iban a crear algo, pero sabían que ese algo que se estaba gestando, que se estaba creando, tenía que tener límites y que un poder sin límite, un poder avasallador, destruye. Y eso es lo que ha venido sucediendo desde el mismo inicio de la creación. Siempre han habido sombras
que han, por todos los medios, atacado el principio principal, que es el sueño americano. Ese sueño que nos legaron los padres fundadores. Es importante denotar esto, porque América creció, porque los ciudadanos ejercieron la soberanía de ser unas personas libres, no un Estado opresor, no donde limitaron la propiedad, donde la propiedad era un sentido sagrado, porque el trabajo dignificaba, no esclavizaba. Pero ahora, esta gente del mal, esta gente de la oscuridad, nos quieren decir que todo eso que había pasado no era más que una moda que ya pasó. Que hay que reconstruir, que hay que reconstruir algo mejor. Imagínense. No, señores, América no necesita ser reconstruida. Lo que necesitamos es ser reconocidos y reafirmados. Importante esto, puesto de que tenemos a un gobierno que nosotros elegimos para que cumpla el mandato que le dimos, el que nos ofreció durante la campaña, y que apenas toma posesión, los engendros del mal, las crápulas asquerosas, las ratas, los demócratas y sus agendas socialistas, comunistas, globalistas y bla, 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 de todas las letras juntas, nos quieren convencer desde la sombra que hay métodos mejores y se la pasan atacando, se la pasan abochornando, tildan de loco, de mequetrefe, de anormales a los dirigentes de la nación. Obvio, la cabeza de la nación es el presidente. Y nos enfrentan continuamente con ideas equivocadas. Nos enfrentan con planes calculados, diseñados para destruir lo que todos nosotros más amamos. ¿Y cómo operan estas agendas? Mis amigos, ¿qué lo ven todos los días? Mentiras repetidas. Repiten que América es racista, opresora, injusta. Mienten en las escuelas, en los medios, en los púlpitos. Y quiero hacer acotación de los púlpitos porque recientemente un programa con el doctor Fran de Barona nos dio una luz sobre lo que está pasando en Roma, con lo que ya viene desde papas anteriores o de oscuridad dentro del Vaticano, donde terminamos con Bergoglio y ahora con León. Desde el púlpito nos están insinuando, nos están induciendo, nos están guiando a través de la fe que tenemos en nuestras convicciones religiosas, nos están metiendo ideas. Y nosotros nos quedamos tranquilos, nosotros escuchamos y aplaudimos al Papa, ¡Habemos Papa! Y todo el mundo, ¡wow! Y las escenas que usted vio por televisión desde la plaza de San Pedro, todo el mundo tenía una cara de felicidad y se veía que esa cara de felicidad era auténtica por la mentira, por la manipulación que hemos sido sometidos. Nos mienten desde los púlpitos. Imagínense. Nos meten miedo. Que si pandemias, que si caos climático, que si crisis
inventadas que vienen por ahí, te dicen, renuncia a tu libertad y te vamos a proteger. ¿Cómo dicen eso? Cree en nosotros porque los planes que tenemos para ti, bla, 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 y nosotros te vamos a proteger. O yo soy idiota, o yo estoy viviendo en un país o en un planeta diferente, o peor aún, en un universo diferente. Los medios de comunicación están todos tomados, están todos volcados a hacernos ver lo que ellos quieren que nosotros veamos. Y terminan por seguir, o nosotros seguir el famoso axioma: ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? ¿Es usted un Vicente? Y con el debido respeto de amigos que se llaman Vicente, esto no toca por el nombre, sino de un ejemplo. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Vuelvo a hacer la pregunta: ¿es usted un Vicente? Yo me considero no ser un Vicente. Yo tengo ideas, yo no me dejo chantajear, no permito que me censuren. Las veces que han censurado el canal, he buscado los recursos por salir en otras partes. Más, me han enseñado de nuevos lugares a donde ir. Pero digo todo esto porque es importante que usted esté consciente. Nos chantajean y nos censuran. Si tú te atreves a disentir, te llaman extremista. Si hablas demasiado, te cancelan. Si investigas, piérdete, porque te van a buscar donde esté debajo de la tierra y te bloquean. Aún así, con las cantidades de cosas que estamos viendo que están funcionando, estos tipos tienen la capacidad de opacarlo. Por ejemplo, todas las grandes cosas que están pasando en el gobierno, que en los arreglos que están habiendo internacionalmente desde el punto de vista de comercio con diferentes países, y hasta la posición de China, que lo hemos visto para las personas que buscamos entre líneas las cosas, están pidiendo agua por seña en China. Pero del otro lado nos están diciendo que somos los americanos opresores, que se aprovechan, que la mentira. Y ese verbo que lo repiten continuamente y no dejan que aflore la verdad es un caso de corrupción. Es un acto de corrupción moral. Es un acto de corrupción ética. Es un crimen sin víctima, porque no hay una muerte, pero sí hay una víctima, que es el pensamiento, la moralidad, las convicciones. Y ellos nos educan para eso, para crearnos el terror, el miedo. Nos convierten en víctimas de nosotros mismos, que creímos en el gobierno, que votamos por él, pero nos hacen pensar y nos tratan de convencer, y vaya allá los que se han dejado convencer de que el gobierno es el victimario y nosotros somos las víctimas. Y los redentores, los que nos van a rescatar, los de Morrata, la cultura social comunista, la teoría de la revelación, las agendas, y por ahí para allá. Ustedes ven continuamente videos en YouTube en la cual resaltan todas las producciones en China, los grandes puentes que hacen en China, no sé qué en China, bla bla, China hasta por los codos. Es más, usted ahora abre una sopa de esa de letras y cuando ve las letras se forma la palabra China. ¿Por qué? Porque los medios los están a usted embutiendo continuamente de eso. En ningún lado ven las grandes obras que están pasando en los Estados Unidos, y si lo ven están en un rinconcito allí pequeño. A eso es lo que yo llamo una
Repito la palabra, corrupción moral y cultural. Ese es el crimen. Y la víctima somos nosotros. Somos nosotros y además el fanatismo de ir detrás de los valores espirituales. Ya no tenemos ni siquiera convicciones absolutas sobre un evangelio el cual nosotros fuimos enseñados, sino que ahora nos venden el evangelio del globalismo. Quieren convertir a la iglesia en una ONG progresiva. Ellos nos quieren de esclavos, pero nosotros fuimos liberados por convicciones, por la sangre de Cristo y por una visión clara de los padres fundadores. Dice, Dios no nos dio a nosotros espíritu de cobardía. Nos han dado espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Dice por ahí que David venció a Goliat. O sea, nos enseña de que el chiquito venció al grande, al poderoso. Entonces, si ahora nosotros nos enseñan de que Estados Unidos es el grande, el todopoderoso, el que pisa, porque eso es el verbo de esto degenerado, nosotros entonces somos Goliat y tenemos que aplaudir y tenemos que aceptar que por ahí hay un David que nos va a tumbar. Si usted se come esos cuentos, si usted vive de eso, si usted se embute de eso, ellos van a ganar. Lo que yo sí tengo claro es que Moisés se enfrentó al faraón. Los Estados Unidos en este momento se está enfrentando al faraón de una oscuridad que está latente, una oscuridad que nos va a hundir si nosotros no abrimos los ojos, si nosotros no estamos dispuestos a enfrentar. Moisés enfrentó al faraón y dice la historia que prácticamente lo doblegó. Cristo venció al imperio con la cruz y ellos quieren utilizar esa cruz ahora para doblegarnos a nosotros con un cuento triste, un cuento raro. Ese es el totalitarismo del modernismo, de esa agenda del mal, esa agenda de los demócratas, esa agenda. Yo no sé si nosotros podemos estar dispuestos a tolerar esto, pero yo lo que sí puedo hacer desde aquí es reafirmar esto que les estoy diciendo. Aquí hay un llamado a la acción. Aquí ya hay que dejar y bajarse del estribo de la quejadera. Hay que levantarse. Hay que, con la cabeza en alto, con el corazón, con la daga, tenemos que pensar en la estrategia que nos toca a nosotros. Nos toca defender esto. Porque mañana las generaciones que están delante de nosotros van a voltear la cara y van a preguntar, ¿qué hicieron ustedes? ¿Por qué estamos hundidos en esta situación? ¿Por qué permitieron que esto llegara hasta aquí? Y usted podrá decir, a mí eso no me importa, eso es problema de ellos. Yo espero que usted no sea de ese tipo de seres humanos. Así que yo les preguntaría, ¿y qué podemos hacer? Sería entonces trillar lo mismo que hemos hablado en los otros programas. Hay que ir a reuniones, hay que compartir la verdad, hay que compartir programas de cualquier índole que usted tenga como este o el que usted aprecie que sea de valor.
Hay que participar en una política activa, no desde lejos, no desde las gradas. Hay que votar con conciencia. Hay que enseñar los buenos principios a nuestros hijos, o que ya están grandes, a nuestros nietos. Hay que seleccionar líderes, y líderes que sean valientes. Hay que acabar en cada uno de sus sitios de elecciones a personas como los que yo trillo aquí en Miami, en el condado, los 3 de Miami. 3 personajes como estos pueden estar, usted seguro que usted los tiene en cualquier parte de la geografía de la nación. Usted tiene individuos como eso. Así que hay que remover a esa gente y hay que para eso apoyar a líderes valientes, esos que están naciendo, esos que son o van a ser o que hay que formar como los centinelas de la verdad. Si no hacemos eso, estamos perdidos. Es un punto de reflexión. Esta generación tiene una misión, ser la nuestra, yo no estoy hablando de la que viene, nuestra generación tiene que ser el muro de contención, de parar ante esta tormenta que está ahí, esta tormenta que está encima de nosotros. Y tenemos que lograrlo, porque nosotros no somos ovejas. Nosotros tenemos que erigirnos en leones, tenemos que salir a defender, porque cuando pregunten en el futuro qué hiciste, y lo dije hace un momento, lo más que usted va a poner decir de verdad, yo me levanté, hablé, luché por la verdad y no me rendí. No deje rendirse, no deje que nos roben el legado que nosotros recibimos de los padres fundadores. Dios está con nosotros, dice el dicho, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero para eso hay que tener convicciones, y no son convicciones solamente de fe, hay que ser de autoridad, de valentía, hay que ser capaces de enfrentar y de abrir los ojos. Amigo, yo no vine aquí a pasar estos minutos con ustedes para venir a llorar, para traer otra vez el mismo historia de toda la semana. No estoy aquí porque no tenga nada que hacer en mi casa. Les reitero, me gustaría pasar más rato con mi familia, pero más me preocupa mi familia del futuro. Yo no me presto para ser vencido. Yo le invito a usted a dar un paso adelante, a defender el futuro de todos los que están de nosotros, delante. El futuro de nosotros está delante y ¿sabe qué? Nosotros tenemos que defenderle el futuro a ellos. Depende de nosotros, depende de usted, depende de su familia, depende de todos nosotros. We, the people. Que Dios bendiga América. Nos vemos en la siguiente oportunidad. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Can you see by the dawn's early light what so proudly
sunlight's last gleaming, whose broad stripes and